Ay, gracias. Luna también está con bronquitis, pero eso los niños, mire, eso no los para. Esa nena no puede estar de noche en la calle. Por eso Paola está con ella, entonces Paola se excusó porque Mateo también tiene asignaciones. Nivia se excusa junto con Anthony porque Valeria está saliendo de micoplasma. Entonces, como ahora sale de micoplasma, pues hoy el médico le dio hasta hoy, pero por seguridad, y yo los entiendo, pues no pueden salir con ella a la calle, así que los excusamos también. Son niños, mi hermano, y los niños cuando están en esta etapa se enferman un montón. Por eso yo lo sé porque por eso muchos cristianos pensaron que Cristo había venido. Más otras cosas que ocurrieron que la vamos a ver a la medida que Apocalipsis sigue creciendo. El templo es destruido. Luego de que el templo es destruido, ocurre lo de Pompeya, lo del Disubio. Entonces, fue horrible, pero lo más que me preocupa es que en Pompeya la gente no quiso dejar sus casas y sus pertenencias. Y murieron. Y me da doble tristeza porque Helen, que pasó no hace 3 semanas atrás, ya iban por 200 personas que habían fallecido. Entonces, no han pasado 3 semanas, viene este huracán y usted se queda en su casa. ¿Usted recuerda Apocalipsis capítulo 9? Que hablábamos de las plagas. Que a pesar de que vieron todo lo que ocurrió, continuaron con su estilo de vida. No se arrepintieron. After the conflict is a daily struggle for survival. Families are facing extreme hunger, to the point where some tie rocks around their waists to stave off the pain of an empty stomach. The devastation has left many without homes, without food, and without hope. At UMA, we are dedicated to providing essential aid to those in desperate need. Every donation we receive goes directly to supplying food, clean water. Adoraba a Dios a su manera. Por eso usted se da cuenta que cuando él habla con la mujer samaritana, claramente Cristo le aclara a la mujer samaritana, es que ustedes no saben adorar. Los judíos sí saben adorar. ¿Qué quiere decir eso? Que eso de que hoy en día la gente dice, no, que tú busques a Dios a cualquier manera, es un disparate. Porque Dios claramente estableció la manera que Él desea que lo adoren. Porque el ser humano no sabe cómo adorar a Dios porque no lo conoce. Es Dios quien se da a conocer. Entonces le dice al hombre cómo y qué tienes que hacer para que me adores. Entonces los samaritanos buscaron la manera de cómo adorar a Dios porque los israelitas se lo prohibieron, lo cual es cierto. Ahora, este hombre que no sabe cómo adorar a Dios, sí sabe cómo ayudar al semejante. Y antepone sus prioridades por ayudar a este israelita samaritano. Y eso le tuvo que haber sabido ayer. ¿Sabes por qué les digo eso? Porque lo mismo estamos haciendo nosotros con esta comunidad de Gaza. Uma Release no es una institución sin fines de lucro cristiana, es islámica. Se funda con la visión de ayudar a toda la estructura europea y en el mundo entero. ¿Dónde están las instituciones cristianas que no están ayudando a la gente de Gaza? Pero sí estamos enviando dinero para Israel. Mientras los israelitas malinterpretando el texto antiguo testamentario, que el bendiga a Abraham, Dios lo va a bendecir también. Y que hay que orar por Israel y bendecir a Israel. Cuando eso es una visión antiguo testamentaria, que los mismos israelitas despreciaron, porque ahora vamos para allá, en el 10 y el 11. Tengo que leer el 10 y el 11 juntos, porque están conectados. Basta ya. Y yo le dije a usted que aquí hay un estratagema de parte de Netanyahu para mantenerse en el poder. Está tratando de salvar la cara para mantenerse en el poder, porque no sabe cómo salir de ese lío. Y ahora vienen elecciones en Israel, creo que el año que viene. Así que nos mantenemos enfocados. Bien, vamos a Apocalipsis 10 y 11, por favor. El calor está fuerte, Aristides. Sí, de hecho, vi que en Dorado subía a 117 y Vega Baja a 117.
Sí, no sabe. El voice, el vosotros. No. Sí, le hace el 10, por favor. El 11, ¿quién lo puede leer, por favor? Mario, ¿lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer? El 11. Se aterrorizaron.
testigos, que ya mismo vamos para allá, que Dios de una manera sobrenatural va a levantar nuevamente a Elías y va a levantar a Moisés para que le hablen al pueblo de Israel y le prediquen al pueblo de Israel. Y eso es lo que se ha enseñado. Eso iría en contra de lo que Dios mismo ha establecido desde el principio. Si usted se da cuenta claramente, Dios dice que los vivos y los muertos no tienen comunicación. Y ahí usted tiene la palabra del rico y el Lázaro. Rico y Lázaro, el rico le está pidiendo, ¿verdad?, a Abraham que le permita ir a predicar a sus familiares. ¿Y qué se le dice? No. Ellos quieren ser salvos. Tienen la ley y los profetas, que la lean. Y ahí encontrarán la salvación. Si usted va nuevamente al Antiguo Testamento, hay un solo evento, uno solo, donde Dios permitió que un muerto hablara con un vivo. ¿Cuándo fue eso? Saúl. Saúl con Samuel. Algunos dicen que no era Samuel. No, perdónenme. La vidente confirma. Juan está viendo una revelación y se le muestra un ángel grande que está entre dos expansiones de tierra, que va a dar un mensaje a las naciones de parte de Dios. Y el que está viendo todo ese evento es Juan. Ese tipo de manifestaciones lo vamos a ver en el libro de Enoc y lo vamos a ver en Zacarías, en Isaías y en Ezequiel. Era parte de la tradición judaica. Lo que realmente importa ahí es que hay un mensaje de presentar una postura donde él le va a decir a Juan, yo le voy a pasar factura no solamente a la humanidad, sino a la estructura de gobierno de los hombres, la cual ha creído que está por encima de mi autoridad. Yo le voy a demostrar a ellos que yo estoy por encima de ellos. Interesante por demás, porque el ángel le da a Juan un rollo, pero hay una parte en el capítulo que el ángel le dijo, ni lo que representaba la visión per se del ángel. Eso fue algo solamente para Juan. ¿Me siguen? Ahora, el rollo es similar a lo que pasó con Ezequiel, que Dios le dijo a Ezequiel, toma el rollo, cómetelo, y el ángel le dice, viene alguien ahí, Aristides, el ángel le dice, cómete el rollo, cuando lo comas, lo vas a sentir dulce, pero cuando vaya a hacer la digestión, va a ser amargo. ¿Qué significa dulce? Que cuando él lo empiece a procesar, que es la palabra de Dios, cuando empieza a recibir la palabra de Dios es dulce. Pero el aplicar la palabra de Dios conflige y choca con tu estilo de vida, con el pecado del hombre. Entonces, aquí el llamado a Juan es, tú le vas a predicar a un mundo que no te quiere escuchar. A un mundo que cuando tú le llevas las buenas nuevas de salvación, te va a quitar la vida. Te va a destruir. Y tienes que estar preparado para eso. Dudas que tengan hasta ahora. Entonces, hay un tiempo para revelar eso, lo que el ángel le dijo. Habrá un tiempo para que lo diga. Ahí se aplica Deuteronomio 28:28. A eso es un misterio de Dios, que posiblemente se le revele a la iglesia cuando estemos en el cielo. No hay idea de lo que se le dijo a Juan. Y yo he aprendido que cuando la Biblia no me da detalles, yo me callo. Porque a veces la gente se pone a dar patada voladora y lo que hace es que confunde a la persona. Yo no puedo hacer eso. El texto es claro. Te quedas callado, te quedas callado. Y date cuenta que pasa rápido. Muévete a otra cosa. El ángel rápido se mueve al rollo, toma el rollo. Y el rollo era pequeño. ¿Qué es el rollo? El rollo es la palabra.
en aquel tiempo que se le da a Juan el rollo, y es interesante, porque Juan recibe unas instrucciones de medir el templo. ¿Qué templo? ¿Qué templo? ¿Qué templo, hermano? Eso de tirar la botella, eso quedó tan feo, mi hermano. ¿Qué templo? Le pregunto, ¿qué templo? Le mandan a medir el templo, ¿cierto o falso? ¿Qué templo? El templo de Israel, ¿cierto o falso? Hay un solo problema, que al momento de esta revelación, no hay templo. Ya se había destruido entonces el templo, ¿Eso lo habían explicado? pero se ve que tenía miedo, porque si usted dice que hizo en la esquina ya, porque él tenía miedo a la muerte, porque él dice que dice la Biblia y lo que usted ha estudiado, que no se quedó en el templo, hizo una casita al lado. Al ladito, no muy cerca de la presencia de Dios para que no me mate, pero yo quiero estar cerca de Él para que tenga misericordia de mí. Se acuerde que el que le hizo el templo fui yo. Eso es lo que está ahí detrás. El templo está destruido. En este momento histórico ya no hay templo. Entonces, Juan debe de entrar en una confusión, porque ¿quién es el templo? ¿Quién sustituye el templo? Nosotros. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Quién es el tabernáculo ahora? ¿Quién sustituye el tabernáculo? Jesús. Ya no hay tabernáculo, ya no hay arca del pacto, ahora es Jesús. Y de hecho vamos a ver algo ahora muy interesante que dice el 11.8. Pero es porque es la primera vez que eso ocurre y se da ahí. Ok. Entonces el mensaje del ángel, o sea, lo que se le está diciendo a Juan es, el ángel que cubre toda la expansión territorial es el lugar donde a ti te va a tocar llevar el mensaje, que es a todas las naciones. Pero en el momento que Juan escribe, ya la iglesia se ha esparcido por el mundo. Entonces, Juan le está escribiendo al mundo. Entra. Juan le está escribiendo al mundo. Entonces, el mensaje, la iglesia tiene que predicarlo en el mundo conocido. El mensaje no se va a limitar a Israel. Recuerde que el que hace que la iglesia salga de Israel es la persecución en contra de la iglesia. Y número 2, que los judíos mismos empiezan a perseguir a la iglesia y lo sacan del templo, y la iglesia se ve obligada a predicar en el mundo entero. Y el que empieza a sacar el mensaje fuera del mundo, ¿quién es? Pablo. Juan, al igual que Pedro, tenía la misma mentalidad. Seguimos aferrados a Israel. Pero en este momento histórico, Israel está desapareciendo, no ha desaparecido, está desapareciendo. Porque se estima que Apocalipsis se escribe en el 90 después de Cristo. Israel es atacada en el 70 después de Cristo. El templo es destruido, viene una persecución atroz en contra de Israel, vemos todas las manifestaciones naturales y muchos israelitas han pedido el templo, han pedido la nacionalidad, ya la estructura, los fariseos han desaparecido, los escribas no existen y lo que hay son 2 o 3 grupitos de rabinos que se han ido fuera de Israel sobreviviendo por la persecución en contra de los israelitas. En 1974, esa expansión territorial se le dejó a los árabes. Si usted mira un mapa, está la mezquita de Omar o el Domo de la Roca, y al lado hay una mezquita, donde los árabes tienen el control de la ciudad antigua de Jerusalén. Se hizo una ciudad nueva,
Y la ciudad antigua se le entregó a los árabes. Están controlados por los judíos para evitar cualquier tipo de conflicto. Se les limita su actividad, pero están allí. Y se les respeta su templo. Los israelitas tienen prohibido que los judíos vayan al lugar donde estaba el templo. El único lugar que pueden ir es al Muro de los Lamentos. Usted sabe la historia de los muros del Muro de los Lamentos, ¿verdad? ¿No la saben? En el 122 después de Cristo, todos los judíos, por no haber valorado el regalo de Dios que era su presencia. Y al día de hoy lo sustituyen por la sinagoga y el estudio de la Torá, que es lo que para ellos ha sustituido el culto del templo, porque las sinagogas nacen en Babilonia y se mantienen, porque el templo no existía. De hecho, en el tiempo de Jesús siguen existiendo la sinagoga. Ya mismo vamos a ver el porqué. Amén. Ok, entonces con el Apocalipsis. El lugar donde Cristo fue crucificado. Los profetas del Antiguo Testamento comparaban a menudo a Jerusalén o a Israel con Sodoma. Para ahí. Estos testigos en la manera que Juan ve la visión, yo quiero que usted comprenda esto. A Juan se le da una visión. Y Juan tiene que usar elementos para aplicarla. Por eso se le dio a Juan. Juan tiene que usar elementos que él conoce para explicar lo que está viendo. Él compara todos testigos, una representación gráfica de lo que fue el ministerio de Jesús en la tierra. La muerte de Jesús en el Gólgota. Cuando Jesús viene que le predica a los israelitas y los israelitas rechazaron el mensaje de Jesús, el punto de vista, es la muerte de Jesús, es el ministerio de Jesús predicándole a su pueblo, el rechazo de su pueblo, lo crucifican, lo dejaron tendido en el madero, abandonado en el madero, y él retoma su vida y exactamente igual que estas personas, al tercer día resucitó en la nube. ¿Dudas que tengan? Excelente. Los dos testigos, más que representar a dos figuras, van a representar la promesa que se le dio a Israel. Yo siempre le he dicho a ustedes que mira son los que les dicen los escribas, no están ni los fariseos ni los saduceos. Los escribas le dicen, es que hay una promesa que de Belén va a salir un rey para Israel. No le hablan de Mesías, le hablan de un rey con miedo, ¿verdad? Porque no están de acuerdo con esa interpretación. Ahora, el pueblo, la gente de a pie, la gente que estaba sufriendo, tenían el anhelo de un Mesías. Y ese Mesías iba a tener la misma autoridad del profeta Elías, iba a tener la misma visión que Moisés, y ellos añadieron la misma unción de David. Entonces a Juan se le está diciendo, Cristo era el Mesías. Por primera vez del ungido, pero se va a dar conforme al modelo de Dios, no conforme al modelo de los hombres. Y ahora Juan, que posiblemente tenía duda, y las iglesias tenían duda, ¿usted recuerda cuando Juan estaba preso? Juan el Bautista. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Jesús? Dígame a mí.
se tienen que bautizar, porque ustedes se han hecho parte de la construcción de un templo que llevó a cabo un pagano. Tienen que bautizarse. Por eso cuando Lea dice a Herodes, tú eres una zorra. A Herodes le dice una zorra. Porque tienes la mujer de tu hermano. Mataste a tu hermano para quitarle la mujer. Porque será descendencia del que había construido el templo. ¿Cómo yo voy a entrar a un templo que construyó una zorra? Yo no. Entonces la visión mesiánica de Juan, el Bautista, era el guerrero. El que iba a llegar, iba a sacar a los romanos y él iba a reinar. Ahora Juan se le está diciendo, ese reinado ya empezó, pero en el cielo. Pero esto fue lo que pasó en el plano espiritual cuando Cristo se encarnó. Su propio pueblo lo rechazó. Se comportaron igual que Sodoma. La acción exterior que yo hago de algo interior que ha ocurrido en mí. Yo nazco del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo que yo sí creo es que la persona tiene que estar consciente de lo que representa. Ahora, ¿yo necesito bautizarme para ser salvo? No. No. Pero es lo mismo que congregarme. ¿Por qué yo me congrego? Mi corazón en paz y oír la palabra del Señor. Eso. ¿Quién colocó eso en ti? Aquí mismo. El Espíritu Santo. Lo recibiste aquí. Pero el Espíritu Santo es el que te hace desear ese día, porque hay una palabra de Dios para ti ese día, que va acompañado de lo que dijiste primero, el estar con mis hermanos, sobre tu fe, las preocupaciones de tu fe, que en otro lugar no lo puedes hacer porque la gente va a venir con un montón de cosas o vas a terminar discutiendo porque no es el ambiente para hacerlo. Entonces, número 2, estás loco por estar allí porque sientes que va a haber una palabra de Dios para ti ese domingo. Y quizás te quedaste con la gana del domingo anterior de que esa palabra te ministró y está loco que llegue el domingo porque quieres estar allí en ese lugar junto con tus hermanos. Uno se identifica más en la situación que estoy actualmente yo, que tengo muchas cosas que me dan tranquilidad porque sé que Dios está guiándome por un lugar, o igualmente no se siente con la libertad de poder expresarse y también preguntar y saber qué es lo que me gusta de los domingos cuando yo vengo aquí a la iglesia, aunque yo no pregunte, pero hay veces que otras personas preguntan lo mismo que yo tengo y me empapo de lo que es la palabra de Dios y me voy sintiendo mucho más tranquilo. Amén. La palabra te dice de los carbones encendidos. Totalmente de acuerdo. Excelente. Sí, porque un carbón enciende al otro. Por eso me preocupa que cuando usted viene a la iglesia, a ti no te importa lo que está pasando con tu hermano. Ese corito a mí no me gusta que lo canten aquí. Yo no sé lo que tú viniste, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú... A mí ese corito no me gusta. Pues elimina. Lo que voy a andar con el cuchillo en la boca y afuera tengo que tener 4 cuchillos más. En el chat de la iglesia. Yo me pongo a hablar de otra persona, ¿cómo yo puedo adorar a Dios? Eso es correcto. Porque, y date cuenta que no lo puse solamente de la iglesia, lo puse fuera. Fuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vengo a adorar a Dios es algo que nace de mí. No es de mí per se, sino que el Espíritu Santo, digo, todavía la predicación del domingo te sigue trabajando, te sigue desarrollando. Entonces, cuando tú vuelves el domingo y cada vez vas aprendiendo más de la palabra y llega un momento que las cosas van fluyendo. Entonces, eso eres tú. Ahí se llega a la madurez espiritual. Ahora el Señor te dice, ayúdame a los que están ahora al lado tuyo, para que también vayan creciendo, que los otros vean lo que yo estoy haciendo contigo, porque esa es la manera de ¿qué? De predicar al mundo, que es lo que se le llama Juan. Pero ¿qué se le dice a Juan? Cuando vayas a predicar al mundo, tienes que estar presto a que te maten, como me mataron a mí. Porque si me rechazaron a mí, te van a rechazar a ti. Date cuenta que más adelante el texto dice, y se le ha dado autoridad. Dios está aquí
atacando a una humanidad que ya, bueno, lo he dicho, parte del juicio ya empezó. Y en los últimos 20 años ha sido más claro todavía. En los últimos 20 años la naturaleza ha dado un cambio del cielo a la tierra. Ahora mismo usted mira el Noah. Está Leslie, está Milton y está otro que está saliendo de África y hay otro que se deshizo. Entonces tienes el Pacífico que también se formó otro, que FEMA se quedó sin recursos para atender la necesidad. Entonces ella lo está negando. Aparentemente se agotaron los fondos para la situación de Ucrania. Que Trump lo ha advertido hace tiempo, que están usando el dinero de los americanos para atender esa crisis de Rusia y Ucrania porque se le ha salido de control. Ahora mismo los americanos están, pero supuestamente la secretaria de FEMA dijo que eso era falso. Hoy Biden tuvo que mencionarlo en la conferencia de prensa sobre eso. Pero ese es otro tema. Sí. Y los huracanes y cosas están saliendo de donde antes no salían. Otra cosa que usted tiene que saber es que no es solamente eso. Porque da miedo. Cuando es un libro de esperanza y de confirmación de lo que ocurrió, como estamos viendo hoy. Los testigos es la unificación del ministerio mesiánico de Jesús y lo que ocurrió con Jesús. Pero ven Apocalipsis totalmente futurista, que no tiene nada que ver con lo que pasó ni con el presente. Si usted se da cuenta en los capítulos anteriores, Cristo le está confirmando a Juan, yo era. Dile a la gente que yo era, que yo resucité, que en el cielo ya yo tengo el poder, que la... Alabé al Señor, se le fue el gozo a los pies. Siga leyendo bueno, pero por eso me llama la atención. Muchos profetas antiguos testamentarios llamaban a Israel Sodoma y Gomorra. No, porque todo el mundo sigue pensando en Sodoma y Gomorra, en los homosexuales y las lesbianas. No. No. Sodoma y Gomorra era más que eso. Era el crimen, era el atropello, era el robo, era la corrupción política, era la corrupción religiosa. Dios rechazó todo eso. Y los reyes malvados que estaban allí, porque era Dios que lo había colocado. ¿Qué hizo la Iglesia Católica después del siglo IV? Adoptó la misma visión antiguo testamentaria. Y en el siglo VIII, cuando la Iglesia toma el control, todos los reyes que eran nombrados eran ungidos como en el Antiguo Testamento. ¿Usted vio la película Robin Hood? La última. Usted tiene que verla. ¿Qué dice Dios? Yo no unjo ningún rey, porque yo soy rey de mi reino. Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú o porque alguien te lo dijo? El que hace las preguntas soy yo. Si yo fuera rey de este mundo, ¿tú crees que yo estaría frente a ti? ¿O habría un ejército peleando contra ti? Tú de eso sabes, tú eres un guerrero. Y él dice, no, aquí tú estás solo, porque tu propio pueblo es el que te ha puesto tu vida en mis manos. Le dije, no, negativo. Mi Dios ha puesto poderoso, iba a destruir el gobierno y la estructura de los hombres. ¿Que nace desde dónde? Desde Babel. Y prepárese, porque pronto se habla de Babilonia y se estima que Babilonia se construyó sobre Babel, sobre la torre de Babel. Por eso Dios la menciona. Pero yo estoy diciendo que usted tiene que saber que la tribulación empezó desde que yo resucité. Así que la iglesia está en la gran tribulación. ¿La qué?
Ya mismito lo va a ver. Porque yo le quiero decir que hay personas que lo presentan, ¿entiendes? Todo es simbólico. Sí. Es un lenguaje apocalíptico usando la estructura judaica. Y cuando vayamos al anticristo y a la marca de la bestia, vamos a ser convertido en piedra de tropiezo para predicar a Cristo. ¿Quién es la ramera? Los hechos están ahí, ¿cierto o falso, Marilu? Damos vergüenza. Damos vergüenza. Y hemos dejado de estudiar la palabra como tiene que ser. Pero tenemos libros devocionales, libros de cómo ser un buen líder, de resaltar en el liderazgo. Todo diseñado para manipular a la persona con el único propósito de sacarle el dinero. Tipo de personas que al momento de ponerle la mano a las personas le hablaran en lengua para que las personas sintieran que estaban hablando en lengua y era producto de la llenura del Espíritu Santo. Y a la medida que las personas pasaban, él mismo decía, muchas de estas personas tú lo que haces es que le empiezas a hablar y empiezan a repetir lo que tú le estás diciendo, sin tú decirles nada. Y en ese mismo nivel emocional, tú le pones la mano en la frente y experiencia. Y es porque Dios necesita trabajar una parte particular de esa persona. Pero eso no ocurre todos los domingos ni a cada rato. Y regularmente lo que yo he aprendido del Señor es que... Bueno, yo no tengo problema si hay el public server. ¿Te escuchó eso de Villafañe? Jesucristo, qué vergüenza. Ah, el inglés, sí. Servant, servidor. Eso es lógico. Yo sé a qué se refiere, pero a veces yo soy el siervo de Dios. ¿Usted sabe qué significa siervo? Que te vean con respeto, con autoridad. Es al revés. Se supone que sea al revés. Que tú te presentes como alguien insignificante. Eso es correcto. Y eso es lo que Cristo dice. Siéntate atrás. Que el mismo Espíritu sea el que te reconozca. Y entonces te sienten al frente. No. No siéntame al frente porque soy un siervo de Dios. Claro, no, es donde se sientan los... No, yo me imagino que muchos vendrán aquí y no les gustará la iglesia porque no hay sillas de autoridad aquí. Mire la mayoría de los púlpitos para que usted vea que están las sillas de autoridad ahí. ¿Ah? 12 para representar las 12 tribus de Israel. Dios mío, qué disparate. Judaizando la iglesia. Bueno, hermano, dudas, preguntas que tengan. Nos vamos temprano hoy. ¿Por qué termina hablando del arca del pacto? ¿Qué yo le dije a usted? ¿Dónde está el arca del pacto? Está escondida por allá. Sí, ¿quién la sustituyó? Nerón. Pero ahí son unas éticas, pues. No. ¿Quién la sustituye? Jesús. ¿Qué se le está diciendo a Juan? Que yo le dije a usted el miércoles pasado. El arca del pacto no existe. Es Jesús. Entonces, ¿qué se le está diciendo a Juan? La presencia de Dios es Jesús. No, excelente pregunta, le quedó espectacular. Por eso es que le estoy diciendo a usted que si usted ve una iglesia que tiene el arca del pacto en el altar, eso es un desastre. Tú estás diciendo que ese objeto está por encima del sacrificio de Jesús. Ese objeto ya es irrelevante y se le dice a Juan, todo eso ahora está en Cristo. Todo eso se unificó en Cristo. Cristo es mayor que el arca del pacto, porque él mismo es la presencia de Dios. No fue Nerón. Herodes Antipas. No los mezcle porque son diferentes. Nerón aparece ya mismito.
aquí. Porque Nerón fue después. Nerón fue 70, 80. Vespasiano tuvo como hasta el 80. Fue junto con Diocleciano. Bueno, cruz donde murió Jesús. Por favor. Si los cristianos lo que querían era sobrevivir, ¿cómo un cristiano va a estar guardando esos objetos? Si esos objetos eran sin valor. El valor del cristiano era el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Que nadie tenía la palabra como tal. Los rollos se fueron construyendo después y era libre, a diferencia de la Torá, que había que pagar un billete. La iglesia se escribían las cartas y entre ellos mismos las transcribían y se las compartían entre los hermanos que sabían leer, para que los hermanos que sabían leer educaran a los que no sabían leer. Igual que hoy. Igual que hoy. Dudas, preguntas que tengan. Nos vamos, hermano, ya. Hoy. No, me refiero en qué sí, pero en qué. No sé. Ya entendí su pregunta, pero no sé. Ya sabe, ¿verdad? Sí, pero mire, yo le voy a decir algo. Gracias por traer esa pregunta, don Juan Luis, con toda sinceridad es espectacular. Le voy a explicar el porqué. Claramente en Mateo 20 y se acabó. Eso es algo que el Señor se lo está reservando a él. Si estamos a mitad, si estamos terminando, lo que yo sí le digo a ustedes es que mire todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos 20 años. La tecnología se ha disparado. Y eso yo luego lo voy a hablar. En los últimos 10 años, del 2000 al 2010, el desarrollo tecnológico superó por un 500% lo que ocurrió de 1900 a 1999. La ciencia se ha disparado a unos niveles impensables del ser humano. Y ahora mismo estamos pensando colonizar un planeta. Y tenemos tecnología para hacerlo. Hay algo que aquí no se hace. Le tengo una noticia, Indonesia. Y ahí se lo dejé. Eso sí se acuerda de la predicación, ¿verdad? El bochinche. No, porque yo sé que ellos empezaron a clonar, pero a los 6 meses o algo todo. Eso está oculto. En Indonesia hay un centro farmacéutico que allí desarrollan lo que en ninguna parte del mundo se atreven a desarrollar. En territorio americano se legisló para que los fetos de más de 6 semanas no pasaran. Tú puedes desarrollar hasta las 6 semanas. Tienes que destruir el proyecto. Territorio americano. Europa no piensa igual. Indonesia no piensa igual. Ahora, ¿qué tipo de ser humano están desarrollando? A eso era que yo me refería. Que posiblemente estén usando esos cuerpos para órganos porque no tienen la capacidad de tener alma o identidad. El corazón, que es tenebroso, no confíes en él. ¿De qué te está hablando? ¿Del corazón o de las emociones? Te está hablando de las emociones. ¿Dónde están las emociones? ¿En el corazón o aquí? ¿Qué te está diciendo el proverbio? Cuídate de ti mismo y tú lo puedes controlar. Aléjate de ti mismo. ¿Y qué le dice a Caín? Caín, la maldad está a la puerta, en tu cerebro. Tú tienes el poder para controlarlo. No lo hagas. Alaba. A Judas también le dijo lo mismo. Pero le dio libertad a sus emociones. Y después tuvo que pagar las consecuencias. O sea, hay emociones que tú las controlas. Y hay otras que te van haciendo daño, que tú las vas eliminando. Y las que te hacen bien, tú las vas adoptando.
¿Quién controla eso? Eso eres tú, tu cerebro. Entonces hay algo detrás del músculo que es el alma de la persona. Eso es correcto, aquí en tu mente. Entonces, cuando tú haces un clon, y de hecho, mira, esto es para ustedes. ¿Se está transmitiendo? No. ¿Se está transmitiendo? Anda, para el cara, sí. No lo tumbe por allá. Es un regalito para ustedes. Está bien. Mire, cuando la palabra en Génesis capítulo 1, pues déjalo, yo abre con él ahorita. Villafañe. Mire, por favor, no se me pierda. Estoy enfocado. Cuando usted va a Génesis capítulo 1 y dice que el Señor sopló, había un cuerpo. El del polvo hizo el cuerpo. O sea, había un corazón, había un cerebro funcionando ahí. Pero era necesario que Él soplara para que entrara el espíritu de vida. Pero el cuerpo estaba vivo, estaba respirando y el corazón palpitaba. Pero no estaba la esencia del ser humano. Entonces el ruaj, ese espíritu, llegó, que es el alma del ser humano. Y el hombre empezó entonces, más que a existir, a vivir. Ya no solamente respira, ahora tiene identidad. Esa identidad la dio Dios. Y se sigue repitiendo en cada proceso genético, porque esa configuración está en el ADN, que se da con la unión. Pero en el proceso de clonar, tú estás interrumpiendo ese proceso y lo haces diferente. Una alta probabilidad que así sea. Pero el proyecto sigue siendo oneroso, porque tenemos escasez de órganos. Eso es otra cosa, gracias por traerlo. Actualmente se está desarrollando un chip para aumentar la expansión de tu cerebro y de tu conocimiento. Yo vi una serie hace un tiempito que es que te clonan tu cerebro y te lo mandan a una nube. Ok, pero no lo he visto. Pero no, lo que viene ahora es que ya existe, es una especie de expansión de tu retentiva. Y de esa manera pueden clonar todo tu conocimiento y transferirlo a otras personas. O sea que cuando tú mueres, tu conocimiento se transfiere a otra persona. Y eso va en el cerebro. No le extrañe a usted que esos clones se le esté transfiriendo la identidad de esa manera, porque en sí mismo no lo pueda tener. A rayo. Vámonos. Elon Musk está ahí. Y gente que tiene dinero. Elon Musk está ahí. Él dijo que él quería ser el primero en usar eso. Porque ya se está desarrollando. Para conectarlo con el sistema nervioso del cerebro e identificar dónde están las memorias de la persona y ahí poder extraerlo y transferirlo. Mouse, Elon. Ajá. Hacen eso. Se sentaban así y te ponían para transferirte Tipo Matrix. Así que puede ser que eso esté ocurriendo. Y Dios va a tronar contra todo eso. En Apocalipsis advierte que eso va a ocurrir y trona contra el gobierno de los hombres. Que lo vamos a ver próximamente. Alaba, vamos ya por el 11. Dudas que tengan, por favor, no más dudas. Hoy los dejé ir 10 minutos antes, no se pueden quejar. Quería 15 minutos.
Pero yo vine a alabar a Dios. Y no cantara también. No te prenda.